¿Cómo perder peso? Es una de las preguntas que más frecuente me hacen a diario. Probablemente porque las personas cada vez más están conscientes de la importancia que representa perder peso o tener un peso saludable para mejorar su calidad de vida o porque simplemente quieren lucir mejor. Hola, soy Nuria Canizales, soy doctora y coach de salud y hoy te quiero compartir los 3 pilares fundamentales de mi programa Renuévate 30D. Estos 3 pilares fundamentales se basan prácticamente en aquellos conceptos que debemos de considerar cada vez que vamos a entrar en un proceso de control de peso, ya sea por razones diferentes, porque sufres de diabetes ahora, porque se te ha pasado el peso más de lo que habías planeado o porque tienes largo tiempo lidiando con una gran cantidad de peso y no sabes cómo perderlo o porque has probado una serie de dietas y ninguna te ha funcionado. Estos 3 pilares se basan en 3 conceptos. El primero es conocimiento, el segundo es ambiente y el tercero son las emociones. Es importante que reconozcamos que la pérdida de peso es un proceso que no siempre va a ser fácil o rápido. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Y la mayor parte de las dietas actualmente se han basado en el concepto de calorías entran, calorías salen, pero eso ya se demostró que no da resultado. El 80% de las personas que lo que hacen es reducir calorías, lo único que están haciendo es mandándole un mensaje al cuerpo donde le están diciendo que se enlentezca el metabolismo porque tienen que guardar energía. Eso es lo que sucede con el cuerpo cada vez que tú restringes la ingesta de calorías. Eso quiere decir reduces la comida o haces la dieta del repollo, ¿verdad? Bueno, etcétera. No sé qué dietas, pero una serie de dietas que lo único que hacen es realmente generar un trastorno o mandarle un mensaje al cuerpo que le dice, para el metabolismo, hazlo más despacio porque no estamos recibiendo suficientes alimentos nutritivos y necesitamos guardar energía. Es por esa razón que la mayor parte de personas que hacen diferentes dietas y las hacen de forma incorrecta o comen de forma incorrecta o la basan únicamente en contar calorías, estas personas, aun cuando bajan al principio, luego de cierta par de semanas o meses o más, pueden recuperar de nuevo el peso, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que hoy te quiero compartir estos 3 pilares que yo sé que te van a servir muchísimo para comprender mejor cómo manejar la pérdida de peso o el control de peso de una manera mucho más saludable y que finalmente este pérdida de peso, este control de peso sea permanente para ti. Bien, empecemos diciendo que la parte hormonal es importante y es parte del conocimiento, que es el primer pilar, entender que no se trata de calorías, sino que se trata de hormonas. Por supuesto que las hormonas son importantes. Por supuesto que las calorías en algún momento cuentan, pero no podemos basar nuestra alimentación solo en contar calorías. Debemos de pensar que hormonas son las que están implicadas en la ganancia de peso o cuáles son las hormonas que nos van a exponer más a una ganancia de peso y de esa manera poder trabajarla. De hecho, cuando nosotros entendemos cuáles son las hormonas más implicadas o las otras que están involucradas, dependiendo de cómo se comporta nuestra ganancia de peso, dónde se distribuye la grasa, etcétera, es mucho más fácil entender cuál puede ser la mejor forma para emprender una acción sobre esa y lograr controlar el peso. Entonces, es importante que hablemos de la primera hormona, que es una de las hormonas más importantes para la ganancia de peso, que es la insulina. Actualmente nosotros, cuando nosotros elevamos la insulina, lo que le estamos mandando, el mensaje o la instrucción que le estamos dando al cuerpo es momento de almacenar grasa. Cuando nosotros bajamos la insulina, nosotros le estamos diciendo al cuerpo, este es el momento de quemar grasa. Entonces, existen diferentes formas de poder controlar la insulina. Una de las formas más importantes es entendiendo qué comer.
qué comer es sumamente importante, ¿verdad? Porque qué comer es qué tipo de alimentos puedo elegir para mantener la insulina abajo, ¿verdad? Eso quiere decir que el tipo de alimentos que voy a consumir deben de mandarle un mensaje al organismo de que la insulina se mantenga regulada o que no me haga picos, ¿verdad? Durante todo ese proceso. El segundo es la frecuencia con la que como. Esa es la otra. Cada vez que como, yo estoy mandándole igual el mismo mensaje al organismo, ¿verdad? Es momento de elevar la insulina. ¿Por qué? Porque estoy comiendo, estoy elevando el azúcar y obviamente le estoy diciendo es momento de elevar la insulina. Y el tercer punto es qué cantidad comer, ¿verdad? Aquí es cuando el tema de las calorías quizás juega un rol importante, pero la cantidad que como, lo que debe de representar para mí no es comer menos, es comer alimentos más nutritivos y menos alimentos energéticos, ¿verdad? Generalmente los alimentos ricos en calorías o muy energéticos son los alimentos que más nos van a disparar la insulina. Pero si nosotros, por el contrario, comemos bien, de acuerdo a nuestros requerimientos, pero además estamos seleccionando alimentos altamente nutritivos, entonces estamos dándole la vuelta a lo que tradicionalmente se espera de una dieta. Entonces, como decía, la insulina es una de las hormonas más importantes para la ganancia de peso. Por lo tanto, elegir alimentos, elegir el tipo de alimentos que mantengan la insulina bajo es importante. La frecuencia con la que comemos también es sumamente importante. Entre menos veces comemos al día, es mucho mejor para nosotros. Eso quiere decir que si nosotros recordamos la historia, antes de 1970 las personas comían 3 veces al día. Actualmente las personas pueden comer entre 6 y 10 veces al día, porque generalmente a veces nosotros decimos, no, si yo como solo 3 veces o yo solo como 2 veces al día. Hay gente que dice que come 2 veces al día, pero realmente pica durante todo el día, ¿verdad? Y esa parte la gente la excluye como comida, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos claro que cada vez que estamos tomando algo, estamos comiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la cantidad de veces que comemos es otro de los factores importantes. Y el tercero que te mencionaba, en cuanto a lo que comemos, es la cantidad de lo que comemos. Entonces, acá lo importante es elegir alimentos altamente nutritivos y reducir los alimentos altamente energéticos, ¿verdad? O muy calóricos. Eso es uno de los puntos. El otro punto importante para controlar la insulina es el ayuno. El ayuno intermitente prácticamente es una ventana de oportunidad, es una herramienta que nos permite a nosotros poner a la insulina bajo control, mantenerla abajo. Por supuesto que estos procesos todos, ¿verdad? Todo lo que nosotros implementamos debe de ser de tal forma que siempre mantengamos un balance de la hormona insulina, porque tampoco queremos tener la hormona insulina abajo, ya que esa también cumple una función importante en nuestro organismo, pero sí es evitar que los picos de insulina se mantengan. Entonces, el ayuno intermitente es uno de las herramientas que más nos ayudan a mantener, a cerrar ese círculo vicioso, ¿verdad? Y en mantener la insulina controlada. Así que ahí tenemos lo que podemos hacer con la hormona insulina. La siguiente hormona que yo te quiero mencionar es el cortisol. El cortisol, esta es la hormona que nosotros conocemos como la hormona del estrés. Sin embargo, al igual que la insulina, esta hormona también cumple roles importantes porque es la hormona responsable de que en la mañana, cuando tú te despiertas, tú te despiertes con energía suficiente para arrancar tu día, ¿verdad? Entonces el cortisol tiene su rol importante. Sin embargo, grandes cantidades de cortisol durante el día o incluso en la noche debido al exceso de estrés, eso también puede afectar las elecciones de comida que hacemos. Cuanto más estrés manejamos, ¿verdad? Elevamos obviamente el cortisol y eso nos va a hacer que busquemos comidas altamente calóricas, altamente calóricas. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que buscar una forma de controlar el estrés, cualquiera que ésta sea bien para nosotros. Por eso es importante identificar qué nos produce estrés. ¿Es el trabajo? ¿Es la relación?
es las relaciones con mi familia, ¿verdad? Mis relaciones con mi pareja, es mi falta de desarrollo personal, es alguna insatisfacción que no me deja tranquila, ¿verdad? ¿Qué es? Es la falta de cumplimiento de un sueño. ¿Qué es? Tenemos que buscarle la raíz, ¿verdad? Por cuando nosotros empezamos a buscar hacia atrás qué nos produce el estrés realmente, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo donde cada vez el estrés está es parte de nuestra rutina diaria, ¿verdad? Ya sea porque tenemos trabajo que terminar, tenemos muchas reuniones, tenemos eso, tenemos el otro. Entonces tenemos unas agendas demasiado apretadas, ¿verdad? O vidas insatisfechas o incompletas. Y eso obviamente al no manejarlo va a elevar el cortisol y generalmente nosotros buscamos como una recompensa el comer, ¿verdad? Entonces obviamente eso no nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que logremos mantener o manejar el estrés. Esto también es parte del conocimiento que tenemos que tener y manejar. No podemos aislar y concentrarnos solo en el conocimiento de qué comer, cuándo comer y qué cantidad comer, sino que también tenemos que ver cómo manejamos el estrés y el otro punto, cómo dormimos, ¿verdad? Dormir es uno de los procesos más importantes porque nos ayudan al proceso de reparación del cuerpo, ¿verdad? Nos ayuda a descansar, nos ayuda a reiniciar nuestro día bien. Entonces, el dormir bien no sucede solo en la noche, hay un proceso de preparación, o sea, yo me preparo durante el día para tener un mejor sueño con lo que como, cómo manejo mi estrés, ¿verdad? Eso me va a ayudar y establecer una rutina antes de acostarme. Obviamente eso me va a ayudar mucho mejor a mejorar la calidad del sueño. El sueño es algo que nosotros hemos subestimado. Eso quiere decir que no le damos la importancia. No importa, ¿verdad? Estamos con el teléfono en la cama antes de dormir o lo encendemos o estamos atentos o dormimos con él. Cada ruido que hace el teléfono que suena te despierta y está mandando las mismas forma en que agarra la señal del Wi-Fi, el teléfono, así mismo tu cuerpo está agarrando todas esas señales y entonces obviamente eso está afectando tus niveles hormonales. Estás desbalanceando las hormonas, ¿verdad? Tanto la hormona que te ayuda a descansar, como es la melatonina, como el cortisol y otros procesos neurológicos en tu cerebro. Entonces es importante que consideremos el sueño y el manejo del estrés como dos pilares fundamentales que debes de conocer bien. Entonces, en este primer pilar, que es el pilar del conocimiento, debemos no solo saber de alimentación, cómo elegir alimentos, cada cuánto comer y qué cantidad comer, sino que además tenemos que tomar acción sobre el manejo del estrés y el sueño, porque estas dos nos van a ayudar a controlar estas dos hormonas que juegan un rol fundamental. Y déjame decirte que no te estoy mencionando otras hormonas que pueden estar involucradas, como la testosterona, los estrógenos, etcétera, porque no es el punto ahorita. Pero sí es importante que tú debes de considerar que el conocimiento sobre esta parte es sumamente esencial para el éxito de un buen control de peso y obtener esos resultados que tú deseas. Bien, el segundo pilar es el ambiente. El ambiente es algo que es esencial y aquí en el ambiente he incluido varios puntos que son sumamente importantes y que van a hacerte ruido, ¿verdad? A la hora que te los mencione. El primero son los hábitos, ¿verdad? Nosotros somos seres de hábitos eh, que prácticamente todo lo que nosotros creamos, todo lo que nosotros hacemos, crea rutinas. Entonces, los hábitos, los desencadenantes, ¿verdad? Todo aquello que nos desencadena procesos que no nos ayudan, como lo que mencionábamos al principio, el estrés, ¿verdad? Todos estos estimulantes, si no los logramos controlar, obviamente eso nos va a afectar nuestros resultados. Y por último, también tenemos las rutinas, crear esas rutinas que obviamente no nos permite salir o controlar completamente el plan que nosotros tenemos en cuanto a controlar nuestro peso. Entonces, por ejemplo, concentrémonos en los hábitos. Obviamente nosotros cada día realizamos rutinas, ¿verdad? Y de hecho el ser humano es un ser de hábitos, ¿verdad? Entonces nosotros desarrollamos rutinas y hábitos que los hemos venido practicando día con día. Un ejemplo de esos es
Por ejemplo, tú te levantas, ¿verdad? Y lo que haces probablemente después de tomar agua o ir al baño es preparar una taza de café, ¿verdad? Luego te vas al trabajo, te preparas, te arreglas y te tomas otra taza de café en el trabajo, etcétera. Entonces, pero cuando estás allá en el trabajo con esa segunda taza de café, tú acostumbras a comerte una porción de pan, ¿verdad? O algo que obviamente eso ya es parte de tu rutina, ya es parte de tu rutina. Entonces, cuando tú has creado eso, obviamente tú tienes que trabajar en cómo romper es la segunda taza de café, por ejemplo, ¿verdad? Esa segunda taza de café que te la acompañas con pan, es importante pensar cómo hacer una sustitución para romper ese hábito, porque recuerda, los hábitos llegan y llegan para quedarse para siempre. Lo único que podemos hacer es transformar un hábito negativo en un hábito positivo. Por eso es que el ambiente es sumamente importante, porque cuando nosotros queremos hacer un cambio de hábito, es importante que lo hagamos en el mismo momento, ¿verdad? Y en la misma situación en que se da. Por ejemplo, si en lugar de tomarte una segunda taza de café, si el café fuera un problema para ti porque les pones azúcar, etcétera, entonces lo sustituyes con una taza de té a la misma hora a la que usualmente lo haces. Por consiguiente, si con esa taza de café siempre te comes una porción de pan dulce, entonces en lugar de comerte un pan dulce con esa taza de café, seleccionas comerte una fruta, ¿verdad? Una fruta, la mitad de una fruta, etcétera. Por algo, haces una sustitución por algo más saludable. ¿Verdad? Haces una sustitución, no lo sumas, sino que lo sustituyes. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir cambiando los hábitos. Por eso es que el ambiente es sumamente importante. ¿Qué otro factor importante dentro del ambiente? Otro ejemplo te puedo dar. Por ejemplo, si tú tienes el hábito de tener siempre en tu refrigerador comida procesada, ¿verdad? Fácil de usar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú abres el refrigerador, ahí vas a encontrar el sorbete, ahí vas a encontrar todos aquellos productos que cuando tú estés estresada, porque tu ambiente te estresa, que son los desencadenantes, ¿verdad? O tienes mucho trabajo, o has tenido muchos problemas, o tienes problemas con tu pareja, nosotros generalmente cuando eso sucede, ¿qué hacemos? No, usamos la comida como un premio, ¿verdad? Usamos la comida como un premio. Entonces decimos, no, 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 yo me voy a comer esto para salir del estrés. Entonces, cuando nosotros entendemos que eso es un estilo de vida que hemos venido creando, ¿verdad? Con el paso del tiempo, nosotros es más fácil que nosotros generemos un cambio. Esto incluso nos ayuda a evitar tener que usar la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es algo que se agota rapidísimo. Entonces es importante que nosotros, con el conocimiento que tenemos y entender que nosotros somos los que creamos nuestro ambiente, ¿verdad? O sea, nosotros definimos al final, ¿verdad? Cómo vamos a reaccionar al ambiente cuando no lo podemos modificar. Entonces, si nosotros nos preparamos, obviamente vamos a tener menos riesgo de exponernos a comer más de la cuenta, ¿verdad? De la comida que es altamente calórica y vamos a ir entendiendo cuál es el beneficio de poder realmente hacer estos cambios, tanto en nuestros hábitos como en los desencadenantes, como en el resultado que es ganar o perder peso, ¿verdad? Entonces, esta parte del ambiente es sumamente importante. También en el ambiente entran las personas, ¿verdad? Las personas que te apoyan en tu proceso o personas que no te apoyan en tu proceso. Entonces, ese es otro factor que también tienes que considerar y que de alguna manera tú tienes que empezar a tomar decisiones importantes antes de que eso suceda. Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajé por muchos años en el programa de prevención de VIH-Sida y cuando nosotros educábamos a las personas en la prevención del VIH, siempre lo primero era enseñarles que ellos tenían que prepararse para tener un condón listo, ¿verdad? No podían tomar decisiones ya en el momento que estuvieran exponiéndose al riesgo, sino que la decisión se tomaba, las decisiones se tomaban antes de que tú te expongas. Lo mismo pasa con el control de peso. Es exactamente lo mismo. Si tú vas a entrar en un proceso de control de peso, es importante que conozcas y es importante que entiendas qué pasa en el ambiente, qué es lo que te está rodeando, cómo puedes hacer para evitar ser una víctima de ti mismo, ¿verdad? O de tu propio ambiente. Obviamente, como te decía, hay cosas del ambiente que tú no las puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la forma en que reaccionas o la forma en que te preparas, porque cuando ya sabes que hay algo que, digamos, si tienes mucha comida en tu refrigerador o a la cena,
¿verdad? Y cada vez que vas a ver televisión te dan ganas de comerte un sorbete, obviamente tú eso lo vas a repetir, repetir, pero si por lo menos cuando vas a ver televisión, ahora en lugar de que encuentres una bandeja de sorbete en el refrigerador, encuentras probablemente fruta, ¿verdad? O fruta de alto valor nutritivo y de bajo índice calórico, obviamente eso te va a ayudar y vas a disfrutar de algo dulce, que es lo que estás deseando, ¿verdad? Y además vas a empezar a reducir el hábito y esa adicción. Entonces, esa parte es sumamente importante, ¿verdad? Es sumamente importante que nosotros realmente lo podamos entender. Es por eso que el proceso de coaching o el tener ayuda de alguien es sumamente vital, porque la información está ahí y sabemos a veces qué hacer, pero necesitamos el soporte o el acompañamiento correcto para que realmente podamos lograr nuestros objetivos. Bien, el punto número 3 es la parte emocional. La parte emocional tiene que ver con los pensamientos, con la forma en que pensamos, ¿verdad? Con todo nuestras creencias y obviamente nuestras emociones son prácticamente el motor de nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, muchas veces, de acuerdo a nuestro estado emocional, así es como nosotros podemos, como te decía en un ejemplo anterior, podemos agarrar la comida como un premio, ¿verdad? Estoy estresada, quiero comer algo. A mí me pasa, yo estoy muy estresada, tengo mucho trabajo, estoy muy tensa o tengo cosas no resueltas de mi trabajo, yo tengo deseos de ir a comerme algo. ¿Y qué? No es algo, no quiero comerme un brócoli, no quiero comerme un pedazo o una porción de espinaca, ¿verdad? Quiero comerme algo dulce, quiero comerme algo y es natural. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo elevo el cortisol, el deseo es hacia algo altamente energético, altamente calórico. Eso es lo que tu cuerpo está pidiendo. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Trato de no tener nada en mi refrigerador que sea que cuando yo lo abra, yo no voy a encontrar nada, nada que realmente me haga comer algo que no es saludable para mí, algo que yo sé que me va a descontrolar mis hormonas y igualmente voy a perder todo el esfuerzo o el trabajo que he venido haciendo por años. Entonces, esa parte es bien importante. Lo otro que recordemos que en la parte emocional aquí tenemos todas lo que son las adicciones. Y esto sobre todo, aquí pueden haber adicciones a los dulces, ¿verdad? Que es una de las adicciones más potentes que hay. De hecho, los científicos lo describen y ya hay estudios que se han hecho en animales, ¿verdad? Donde se ha demostrado que la adicción hacia el azúcar es mucho más potente que la adicción hacia la cocaína, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque actúan en el mismo lugar en el cerebro, o sea, ellos mismos liberan dopamina. Entonces, cuando nosotros estamos frente a algo dulce, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es sentir ese placer y satisfacernos, ¿verdad? Y satisfacernos. Entonces, eso es la adicción. Entonces, eso es algo que se puede tratar, claro que sí, se puede hacer, ¿verdad? Y una de las formas de hacerlo es buscar alternativas, ¿verdad? Alternativas, por ejemplo, la yoga, la meditación, el ejercicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejercicio es una de las actividades que te dan una recompensa inmediata, así como el dulce. Tú vas a hacer ejercicio y tú te sientes renovado inmediatamente. ¿Por qué? Porque también dispara y libera dopamina. El ejercicio tiene ese factor. Por eso es que es tan importante hacer el ejercicio aun cuando tú no quieras hacerlo, porque cuando ya lo haces, entonces tú te sientes realmente, tienes esa recompensa inmediata que tú recibes cuando comes algo dulce o cuando comes algo grasoso, por ejemplo, porque también, ¿verdad? Hay los quesos, ¿verdad? También son adictivos, la comida grasosa también es adictiva. Y aquí en lo grasoso quiero separar las grasas buenas, saludables, que son importantes, que sí las incluyas, ¿verdad? Y de hecho es una de las formas con las cuales tú puedes parar las adicciones o hacer sustituciones, ¿verdad? Entonces, es importante que dentro de las emociones nosotros tomemos en consideración las adicciones que pueden haber, ¿verdad? A la comida, ¿verdad? Sobre todo a los dulces o a las comidas grasosas, ¿verdad? Que obviamente, o la comida salada incluso, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes esa claridad, tú puedes realmente tomar mejores decisiones. Y por último, recordar que la comida por mucho tiempo la hemos usado como ese premio, esa recompensa. Entonces, cuando nosotros entendemos
cómo son nuestras emociones, cómo reaccionamos, ¿verdad? Frente a ciertas circunstancias y cuál es la comida que nosotros más buscamos, nosotros vamos a poder hacer o tomar acción sobre ella. Y también igual de la misma manera, ¿verdad? Vamos a poder establecer las sustituciones correctas, ¿verdad? Porque ya dentro del conocimiento, dentro del pilar del conocimiento, nosotros hemos logrado identificar cuáles son aquellos alimentos que menos van a disparar la insulina, ¿verdad? Eso quiere decir que menos van a mandar ese mensaje de almacena grasa, sino que por el contrario, siempre van a seguir mandando el mensaje de quema grasa. Entonces, cuando yo aprendo esa parte, logro entender mis emociones, logro entender que estoy usando la comida como una recompensa, entonces ahí es cuando el pilar de las emociones o las creencias lo logro controlar. Bien, entonces aquí están estos tres pilares. Como te decía al inicio, perder peso es algo que cada vez se vuelve o cobra mucha más importancia porque estamos frente a una epidemia que ha venido creciendo en los últimos 30 años de manera exorbitante, ¿verdad? Entonces, es importante que cada persona realmente logre entender que el proceso de control de peso no es un proceso mágico, que no es quitando calorías como tú o restringiendo tu comida como tú vas a controlarlo. Tienes que considerar estos tres pilares, tenerlos en la mente y recordar que contar con la ayuda de alguien, de un coach, de un asesor de salud que te ayude, esa es la mejor forma de lograr y llegar a la meta que tú deseas. Si te gustó este video, te voy a pedir que le des un like o que lo compartas con aquellas personas que creas que lo necesitan y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún otro video con información valiosa como esa. Te veo pronto.